Muy buenos días para todos, bienvenidos al segundo Encuentro Nacional de Fábricas de Productividad. Mi saludo especial al presidente de la República, el señor Iván Duque Márquez, a la ministra de Comercio, Industria y Turismo, la doctora María Jimena Lombana, al director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. Saludo muy especial para mi junta asesora presente el día de hoy, a la doctora Clara Parra, consejera presidencial para la competitividad, Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación, la doctora Ana Fernanda Mayhuasca, presidente del Consejo Privado de Competitividad, a Imelda Restrepo, vicepresidente de Desarrollo Económico y Competitividad de la ANDI, y al viceministro Jorge Enrique González de Desarrollo Empresarial. Mi saludo también muy especial a todos los aliados de las cámaras de comercio que se han desplazado desde todos los rincones del país para acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Mi saludo especial para mis buenos amigos y aliados, la doctora Flavia Santoro, presidente de ProColombia, doctor Javier Díaz, presidente de Bancoldex, Irving Pérez, presidente de Fontur, doctor Francisco Noguera, presidente de Impulsa. Mi saludo especial, señor embajador de la Unión Europea en Colombia. Mi saludo también a nuestro anfitrión aquí en Ágora, el doctor Andrés López Valderrama, presidente de Corferias. Saludo especial también a todos los funcionarios de las alcaldías de Bogotá, de Manizales, de las gobernaciones de Caldas y Risaralda que nos acompañan el día de hoy. Mi saludo también especial a todos los líderes de los centros de productividad del país que están aquí el día de hoy, a todos los miembros de la academia, extensionistas, gestores locales, por supuesto a todos los empresarios que son la razón de nuestra existencia, también a todos los representantes de los gremios, gracias por su participación el día de hoy. Mi saludo también al presidente de Joyatech, quien nos acompaña a la distancia, al doctor Ángel Cabrera, y a David Bridges, presidente del Instituto de Innovación Empresarial, que vinieron en su representación. Mi saludo también muy especial a mi esposa, quien ha sido un pilar fundamental en todo este proceso, Paula Durán. Un saludo también especial a todos los funcionarios del Ministerio y muy especialmente de Colombia Productiva, que sin su esfuerzo y su trabajo, jamás los resultados que vamos a presentar el día de hoy serían posibles. Presidente, la foto que usted ve aquí el día de hoy la tomamos hace poco más de 3 años en Palacio de Nariño cuando hacíamos el lanzamiento de Fábricas de Productividad, con muchos de los aliados o con los primeros aliados con los que el programa contaba, que eran los presidentes de las cámaras de comercio. En ese momento, Fábricas de Productividad se presentaba como una de esas 20 metas transformacionales del Plan Nacional de Desarrollo, como una meta casi inalcanzable que nos impulsaba a que desde Colombia Productiva, como esa entidad de productividad que impulsa la calidad, el valor agregado de nuestros empresarios, multiplicáramos en ese entonces por 10 nuestro impacto. Y eso solo se podía hacer con un mandato, llegando a las regiones. Y fue en ese momento que con el liderazgo del presidente en los talleres Construyendo País, íbamos recorriendo todos los rincones del país y nombrábamos a estos embajadores de la productividad, empresarios que ya habían pasado por el programa y le contaban a los demás colombianos por qué era tan importante hacer parte de Fábricas de Productividad y los invitaban a que se sumaran. También, en ese momento, recorrimos el país haciendo lanzamientos regionales con las cámaras de comercio. Sí, con ustedes. Ustedes nos apoyaron desde el primer momento y hacíamos lanzamientos contándole a las empresas de la importancia de que era apostarle a la productividad. Y presidente, esa meta quiero reportarle hoy que la cumplimos. Es una meta que parecía casi que inalcanzable, pero hoy, a corte de febrero, tenemos más de 4.078 intervenciones a empresas que se han logrado a través de estos 3 años, pero como bien lo decía la ministra, con 2.000 nuevas empresas que se sumarán este año, sumando a las microempresas para llevar la productividad a todos los rincones del país. Pero asimismo, logramos hacer algo que parecía también difícil de alcanzar en ese momento, ya que los programas de asistencia técnica normalmente no tienen promesas de valor, y los resultados que hoy presentamos nos muestran que Fábricas de Productividad ha logrado mejorarle los indicadores a las empresas por encima de un 30%, muy por encima del 8% de la promesa de valor inicialmente. Y esto lo que nos muestra es que quizás el legado más importante que hemos logrado a través de estos 3 años ha sido lograr reunir al país alrededor de un propósito común, y ese propósito común es la productividad. Nosotros, desde Colombia Productiva, como esa agencia nacional de productividad, hemos visto cómo cada vez más las empresas le apuestan a la productividad, a la mejora continua.
Y vemos que esas naciones que han logrado apostarle a la productividad han visto cómo han generado mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Y la experiencia internacional es irrefutable. Vemos, por ejemplo, cómo países como Estados Unidos, Alemania o Singapur, que siempre han estado en la vanguardia de la frontera tecnológica, han visto cómo han logrado mantener altos niveles de ingreso per cápita, logrando mejorarle la calidad de vida a sus ciudadanos. Pero también estamos los países de Latinoamérica, esos que estamos quizás en esa trampa del ingreso medio, donde pensábamos que teníamos de pronto a Chile como referente, pero hemos visto que a pesar de los esfuerzos y de los avances que se han logrado, no hemos logrado dar esos grandes saltos en productividad y en ingreso per cápita superior a los $1,000 por habitante. Y entonces tenemos que mirar cuáles son esos países referentes para poder entender cuál es ese camino. Y lo que logramos ver es que países como Corea del Sur, Estonia o Eslovenia, que partieron desde el mismo punto en el que partimos nosotros los colombianos, lograron entender que si ponían a la productividad en el centro del debate nacional y como un propósito para todas sus empresas, lograron apostarle a la productividad, tener aumentos constantes y duplicar o triplicar su ingreso per cápita. Con lo cual, esta evidencia nos muestra que ese debe ser el camino. Pero para entender cómo debemos recorrer ese camino, tenemos que entender cuáles son esas brechas de nuestro tejido empresarial para saber entonces dónde tenemos que focalizar nuestras acciones. Y esto lo vemos con algunas de las cifras que nos muestra el DANE. Vemos estas cifras, por ejemplo, en los temas de calidad, donde vemos que tan solo el 3% de las empresas tienen certificaciones de calidad en producto, o que un poco más del 6% tienen certificaciones de calidad en proceso. O como tan solo el 26% de las empresas introdujo un nuevo producto al mercado en este periodo. Pero también, ¿cuáles son las cifras que vemos desde Colombia Productiva, su agencia de productividad? Vemos que esos hallazgos que se han hecho a través de los autodiagnósticos de fábricas de productividad nos muestran tanto desafíos como enormes oportunidades. Vemos desafíos como que el 59% de las empresas en nuestro país no tiene una estrategia definida o implementada, o que el 37% de las empresas no tiene una estructura de costos definidos. Vemos también como el 60% de las empresas no tiene un plan de ventas definido. Y entonces esto necesariamente pasa porque los gerentes puedan entender esas brechas, que puedan entender esas brechas para entender por dónde deben arrancar. Porque lo que hemos visto también, esto es una encuesta de hace algunos años, veíamos que la diferencia entre la realidad y la autopercepción de los gerentes distaba mucho. Y fábricas de productividad, a través de estas herramientas de autodiagnóstico, ya le está permitiendo a los gerentes entender hacia dónde deben que ir, y eso ya entonces les permite tomar decisiones acertadas para emprender el camino a la productividad. Pero también vemos cuáles son esos otros hallazgos de nuestras líneas de servicio. Cuando nosotros vamos empresa por empresa y hacemos estos diagnósticos detallados, vemos estas cifras, por ejemplo, como en eficiencia energética, más del 70% de las empresas no cuentan con un plan de eficiencia energética implementado, o como tan solo el 10% de las empresas en nuestro país hacen uso del comercio electrónico. Este panorama que yo les planteo para ustedes puede sonar desgarrador, y así era como se veía al comienzo del gobierno. Ustedes pueden ver aquí que en el 2018, cuando veíamos hacia atrás, veíamos esta cifra desalentadora. Veíamos que la productividad en nuestro país, en lugar de sumar al crecimiento, venía restándole. Desde que el DANE ha tomado las mediciones de productividad, solamente en 3 años dispersos, por allá en el 2011 y en el 2007, logró sumarle al crecimiento. Pero en ese momento solamente le restaba. ¿Y qué tuvimos que hacer? A partir del año 2019 se nota esa apuesta central del gobierno en poder apostarle a la productividad y que de nuevo, en lugar de que le restara, le sumara. Y es así como por primera vez en la historia de nuestro país, en 3 años consecutivos, la productividad total de factores le ha sumado al crecimiento de nuestro país, y eso es gracias a ese esfuerzo colectivo y a que entre todos hemos logrado posicionar la productividad como una agenda central de nuestro país. Y como parte de esa apuesta central del gobierno nacional, ¿qué venía? Venía fábricas de productividad, como una de esas 20 metas transformacionales del Plan Nacional de Desarrollo, en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de Colombia Productiva, que como ya sabemos, tenía ese reto enorme de poder multiplicar por 10 su impacto. Y quiero contarles el día de hoy que esos resultados de la evolución de fábricas de productividad los recogemos en este libro que vamos a presentar con algunos resultados el día de hoy. El camino hacia la productividad, evolución de fábricas de productividad 2018-2021.
Pero bueno, ¿qué es fábricas de productividad? Porque fábricas de productividad, frente a los retos que tenía que ser un modelo integral. En primer lugar, fábricas de productividad, ese servicio, esa asistencia técnica de 60 horas especializadas a las empresas, donde vamos a una de ellas, les hacemos ese diagnóstico en las 9 líneas y con base en la realidad, en esa radiografía, es el empresario quien escoge por qué línea de servicio quiere trabajar. Y no solamente escoge eso, escoge cuál es el consultor con el que quiere trabajar y que le debe ofrecer esa promesa de valor de mejorarle los indicadores en al menos un 8%. Y entonces para lograr eso era natural que teníamos que pensar, bueno, ¿quiénes van a ser aquellos que van a prestar el servicio? Y por eso tomamos la decisión estratégica de consolidar una base nacional de extensionistas, generar un bien público que pudiera mostrarle a todos los empresarios del país quiénes son esos consultores especialistas en productividad, por áreas, por desempeño. Y no solo eso, sino teníamos que asegurar y tenemos que asegurar que esos consultores que están muchos de hoy aquí presentes fueran cada vez más especialistas y le pudieran llevar mejor valor a las empresas. Y es por eso que hemos generado programas de formación especializadas para los extensionistas, para que cada vez más las empresas de todos los rincones del país puedan contar con mejores expertos. Ejemplo de ellas son nuestra alianza con Georgia Tech, donde van los extensionistas y se forman y se capacitan. Pero teníamos un tercer mantra, y era el de articular, articular y articular. Y fue así como Fábricas de Productividad estableció su pilar 3, donde Fábricas te conecta con ese siguiente paso. ¿Qué voy a hacer después de que termine mi programa? Lo primero, y que es natural, es que pueden volver a repetir en Fábricas de Productividad. Pero lo segundo es que teníamos que buscar cuál era el siguiente paso y esa oferta complementaria. Y aquí debo hacer un reconocimiento especial a los aliados que se han sumado. Ejemplo como las alianzas que tenemos con ProColombia o con Bancoldex, donde si una empresa quiere continuar en su camino hacia la internacionalización, puede pasar a fábricas de internacionalización. O si una empresa va a tener necesidades de financiamiento para avanzar en su productividad, puede usar las herramientas de Bancoldex. Asimismo, quiero hacerle un reconocimiento aquí especial a Hernando José Gómez, porque desde el primer momento, cuando conoció las bondades de Fábricas de Productividad, dijo los bancos comerciales tienen que hacer parte y nos ha ayudado para que hoy en día los bancos comerciales se quieran sumar y puedan ofrecer líneas especiales a las empresas de Fábricas de Productividad. Mi saludo a Mario Pardo, presidente del BBVA, que con su generosidad está apostándole decididamente a esto. Sé que Mario está por aquí, mi saludo Mario, muchas gracias. A Vivienda, al Banco de Bogotá, al Banco Agrario. Gracias a todos esos aliados que quieren seguir ofreciendo servicios complementarios. Pero bueno, ¿por qué es que llegamos al corazón de las empresas y por qué es que nos han abierto las puertas? Y eso, como los empresarios lo saben más que ninguno, es a punta de resultados. Fábricas de Productividad se ganó la credibilidad gracias a mostrar a esos resultados concretos. Y aquí quiero mostrarles simplemente algunas cifras que me llenan de orgullo como Agencia Nacional de Productividad. Algunas cifras que se ven en esta gráfica de aquí. Cuando veíamos, por ejemplo, que teníamos que cumplir metas año a año y que quizás en el año más desafiante de la pandemia nunca renegociamos las metas del Plan Nacional de Desarrollo y cumplimos con las 2.000 intervenciones a empresas. O como en el año 2021, Fábricas de Productividad también se posicionó como ese programa, el que los empresarios vieron en programa de reactivación económica. O como también este año, ya lo hemos dicho, ya superamos esa meta, pero vamos a alcanzar la nueva meta del COMPES de reactivación, que estableció que este año deberíamos llegar a 1.500 intervenciones, pero vamos a llegar a más de 2.000. Y me llena de orgullo también mostrar el tejido empresarial, mostrar que principalmente hemos apoyado a las pequeñas empresas en un 56%, o a las medianas en un 30%, o a las grandes, esas que también son jalonadoras de sus proveedores en la productividad en un 14%. Pero asimismo, en ese esfuerzo por no dejar a nadie atrás, es que a partir de este año, Fábricas de Productividad va a incluir a las microempresas. Lo va a incluir no simplemente incluyéndolo por incluirlo. Van a entrar porque después de un proyecto piloto con ACOPI, nos dimos cuenta que hay un segmento de las microempresas
que tienen esa vocación de recibir estos programas de extensionismo tecnológico, esas microempresas que tienen entre 4 y 10 trabajadores, que tienen ventas superiores a las 7.000 VTs. Para ellas también fábricas de productividad va a ser una realidad en este 2022. Y algo que es quizás inusual en los programas de asistencia técnica especializada, y es que en pocos años Fábricas de Productividad se puso ese propósito de poder llegar a todo el territorio nacional sin excepción. Si hay una empresa en cualquier departamento, hoy en día puede participar en Fábricas de Productividad. Y eso, quizás el reconocimiento más especial es a nuestros primeros aliados, al sistema cameral. Gracias a la alianza que tenemos con ustedes, las cámaras de comercio, es que este mapa hoy en día es una realidad, y gracias a ustedes es que hoy en día Fábricas de Productividad está en manos de todos los colombianos. El sistema cameral está más vigente que nunca. Pero ya hablamos de la cobertura regional, también es importante mostrar la sectorial. Fábricas de Productividad no escogió ganadores. A través del programa hemos atendido 80 de las 88 actividades económicas del país. Sectores tan diversos como el sistema moda, el sector de servicios en BPO o empresas del sector turismo o de la economía naranja han hecho parte de Fábricas de Productividad. Hemos visto además cómo Fábricas de Productividad se convirtió en un programa contracíclico. Fábricas de Productividad ha ayudado que el 72% de las empresas que han participado han manifestado que este programa les ayudó a enfrentar la pandemia, que lograron adecuar o optimizar su operación a través de fábricas, que automatizaron sus procesos para el trabajo remoto que era tan desconocido para todos nosotros, que lograron abrir nuevos canales de comercialización o que desarrollaron 9 líneas de productos. El 60% de las empresas que hemos atendido en Fábricas de Productividad ha sido desde el inicio de la pandemia. ¿Y cómo se han comportado esas líneas? Porque eso también ha sido otro acierto del programa, nuestras 9 líneas de servicio. Lo que vemos en la pirámide son las 2 líneas principales, esa base de la productividad, que puede ser la productividad operacional y la gestión comercial. Sin embargo, hemos visto cómo a través de los años ha venido aumentando la participación en 2 líneas estratégicas como lo son la calidad y la transformación digital, quizás en respuesta a las necesidades que la traía la pandemia. Pero también, presidente, hay unas líneas estratégicas con ese enfoque de política pública que el gobierno nacional se ha trazado. Las líneas de sostenibilidad ambiental y de eficiencia energética van a ser las compañeras de las empresas para que podamos llegar a ese camino a cero que el gobierno nacional se ha trazado, que ahorita puede que no tengan mucha participación, pero que estamos seguros que van a ser de gran ayuda en el futuro. ¿Y cómo se han visto además las intervenciones en cada una de esas líneas? Porque Fábricas de Productividad ya vimos que en promedio ha mejorado por encima de un 30%, pero podemos ver cómo, por ejemplo, en la línea de gestión de calidad, las empresas mejoraron cerca de un 50% sus indicadores, o como en la línea de transformación digital, lo mismo, un 46%. Esto además no es resultado de unas empresas extraordinarias que muevan el promedio, sino que vemos aquí claramente que la diferencia entre la mediana y el promedio es muy similar, con lo cual Fábricas de Productividad no deja a nadie atrás. En conclusión, vemos que las líneas, sin excepción, no han roto su promesa de valor y todas han superado ese 8% que nos trazamos. ¿Y cómo se ve esto, por ejemplo, ya desde la perspectiva del empresario, del que tiene que estar día a día sudando la camiseta en la empresa? Vemos cómo, por ejemplo, a través de la línea de transformación digital, las empresas han logrado ahorros por encima de 4.700 horas en sus procesos. Eso equivale, señores y señoras, a casi un semestre. O vemos cómo, por ejemplo, en la línea de eficiencia energética, los empresarios, que también lo que más les duele es el bolsillo, han logrado ahorros cercanos a 1.000 millones de pesos. Esto equivale a lo que consumen cerca de 780 hogares en nuestro país en el año, y que hemos generado ahorros en consumo cercanos a lo que pueden consumir 60.000 árboles. Estos son números muy importantes, lo que nos demuestra que también las empresas le están apostando a la sostenibilidad. O como, por ejemplo, en la línea de productividad operacional, logramos generar ahorros de cerca de 8.000 millones de pesos en la disminución de desperdicios. O como, por ejemplo, con la línea de gestión de calidad, esa que ustedes vieron que ha venido ganando participación,
las empresas han reducido en un 43% sus productos no conformes. Esos imperfectos que todos devolvemos los han llevado a cero. ¿Y cómo se ve esto particularmente en unas empresas puntuales? Vemos, por ejemplo, como una IPS en Armenia, que estaba enfrentando los desafíos de la pandemia, logró a través de una herramienta tecnológica hacer una disminución del 71% en la disminución de sus tiempos de agendamientos de citas. O como, por ejemplo, una empresa de maquinaria agrícola en Bucaramanga logró de pasar su proceso de 135 días a 1.7. Esos son solo algunos de esos resultados de fábricas de productividad. Pero algo muy interesante que les quiero compartir hoy y que sale en nuestro libro es los efectos acumulativos que tiene fábricas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se tomó una decisión acertada en política pública. Porque al principio el debate era si una empresa podía participar en el primero, en el segundo, en el tercer y en el cuarto ciclo. Y en ese momento la decisión fue que sí, y fue la decisión acertada. Porque hemos visto que existen efectos acumulativos, que una empresa que participa la segunda o la tercera vez tiene mejores resultados en las segundas o las terceras veces. Y eso lo podemos ver como con esta empresa de Bucaramanga, una empresa de chocolate, que en la primera oportunidad que trabajó en fábricas de productividad, a través de la línea logística, mejoró poner en orden su casa y está generando ahorros del 66% en la entrada del cacao. Después tenía que mirar hacia afuera y cómo podía entonces mejorar su proceso hacia afuera, y creó una aplicación que ahora le está permitiendo agilizar en un 91% el tiempo de entrega a sus clientes. Estamos muy ansiosos, Juan Carlos, de ver cuáles van a ser esos resultados de la empresa ahora en la línea de gestión comercial. Y finalmente, algo que al final todos nos preguntamos, pero bueno, ¿esto sí está teniendo incidencia en los indicadores de productividad laboral? Fábricas de productividad, lo que nos muestra esta correlación es que efectivamente en los departamentos y en las regiones donde hay más cobertura del programa, estamos viendo una tendencia positiva, que hay mayor productividad laboral en esas regiones. Por supuesto, esto tendremos que profundizarlo, pero los indicios que ha encontrado nuestro libro son muy positivos y estoy seguro que con Juan Daniel en el panel de ahora más tarde vamos a poder profundizar en ello. Y finalmente, quiero contarles quizás uno de los legados más importantes de nuestro programa, y es que rompimos 3 mitos que estos programas de asistencia técnica tradicionalmente acarrean, que están ahí consignados en la memoria de muchos miembros de la academia, hacedores de política pública, como son, número 1, la falta de evaluación. En 3 años, Fábricas de Productividad logró realizar 3 evaluaciones externas, 2 que están en marcha, 1 que está en camino. La primera con Fedesarrollo. La evaluación con Fedesarrollo nos encontró que Fábricas muestra resultados 5 veces por encima de las metas establecidas, o algo muy importante para los hacedores de política, es que logramos ser más eficientes que Estados Unidos, que Japón, que Marruecos, comparando la inversión de recursos públicos versus el número de empresas. O como, por ejemplo, los resultados de econometría nos muestran que el programa tiene una eficacia del 300% y una reputación favorable del 88% entre las empresas atendidas. Pero al final del día, como a quienes nos debemos son nuestros empresarios, uno de esos indicadores que también más me llena el corazón es ver ese NPS de 76, ese excelente índice de servicio al cliente que nos ubica por encima de empresas como Apple o de Walmart. Eso es Fábricas de Productividad, un programa que tiene un excelente índice de servicio al cliente. La falta de escala. Aquí nos acompañan todos los aliados que desde el día 1 se juntaron frente a ese objetivo común de apostarle a la productividad. Con el Ministerio de Comercio trabajamos hombro a hombro para ir sumando aliados al Ministerio TIC, al Ministerio de Vivienda, Bancoldex, las cámaras de comercio, alcaldías, gobernaciones. Y ustedes pueden ver que gracias a lograr justamente esa articulación de estos actores, logramos que con esta gestión de los aliados pudiéramos escalar 2.3 veces el presupuesto del programa y finalmente poder lograr esas ambiciosas metas que se trazaban al comienzo de gobierno. Pero quizás alguno de los legados más importantes que vamos a dejar con Fábricas de Productividad es romper el mito de la falta de articulación. Quiero decirles que al día de hoy, Fábricas de Productividad tiene 451 aliados del orden nacional,
aliados del orden internacional, del territorial, del sector privado. Así que un aplauso para todos ustedes porque esto es un esfuerzo conjunto. Pero bueno, ya que tenemos tantos aliados, lo importante es saber que la tarea no termina acá. La tarea continúa. Y continúa de la mano con ustedes. Continúa porque tenemos unas metas ambiciosas todavía trazadas en el COMPES de reactivación. Tenemos que llegar a las 5.000 intervenciones anuales a través de fábricas de productividad. Y aquí quiero hacerle un agradecimiento especial a usted, ministra, porque desde el día 1 se le apostó a fábricas y con su impulso es que logramos este escalamiento y que hemos logrado conseguir las metas. Muchas gracias, ministra. Esto también requerirá seguir fortaleciendo nuestra articulación, seguir fortaleciendo el financiamiento, porque llegar a esas 5.000 empresas no va a ser en vano, pero sé que estamos en las manos de los mejores aliados. Presidente, también, ¿qué ha sido importante? Desde Colombia Productiva, como esa Agencia Nacional de Productividad, que le ayuda a los empresarios a que produzcan más, mejor, con mayor valor agregado, no nos hemos quedado quietos. A lo largo de los años y con el extraordinario equipo de Colombia Productiva que está presente el día de hoy, hemos logrado multiplicar por 33 el impacto que tenía nuestra entidad. Eso ha sido simplemente gracias al esfuerzo de un equipo de trabajo que día a día se puso la camiseta de la productividad, nunca descansó en los momentos más difíciles, sabían que teníamos que ponerle el pecho a la situación y ayudar a los empresarios. Y es así como año a año hemos venido creciendo y este año esperamos llegar a más de 90.000 empresas. Y finalmente, quiero terminar por recordarles este gran objetivo común. El objetivo común que va a ser en servicio de nuestros ciudadanos. Que si le apostamos a la productividad, vamos a tener mayores ingresos per cápita, que si le apostamos a la productividad, nuestros ciudadanos van a tener un mayor bienestar. Por eso, el camino debe ser la productividad. Muchas gracias. Ahora los quiero simplemente dejar con un corto video con nuestros mejores validadores que son los empresarios. Adelante, por favor. Es muy importante que la industria colombiana se comprometa a mejorar su productividad y en Colombia sí se puede. Y esa es la oportunidad que vemos nosotros con fábricas de productividad. No son solo recursos, aquí no hay recursos económicos, aquí lo que hay es conocimiento. Lo que queda grabado en cada uno de los integrantes de nuestro equipo, desde la parte operativa hasta la dirección. Se mejora la competitividad, tú puedes dar mejores precios a los clientes, puedes capturar mayor mercado. Antes de iniciar nuestra empresa en el programa de fábricas de productividad, veníamos teniendo ciertas dificultades. Hemos ido incursionando en diferentes procesos con fábricas de productividad que van encaminadas a un solo objetivo, ser más productivos. A través de fábricas de productividad empezamos a conocer el trabajo que cada uno de los empleados en las diferentes áreas que se empezaron a evaluar hacía, verificando cuáles de sus tareas son tareas que aportan a la productividad de la empresa y cuáles de ellas no. Toda la eficiencia que vayamos ganando pues se la podemos trasladar al producto final para ser competitivos y poder lograr penetrar todos los mercados. Convertimos fábricas de productividad en un referente de los empresarios colombianos para jalonar su crecimiento y el de sus regiones. Porque es un programa diseñado para los territorios. Que busca mejorar los indicadores de crecimiento de las empresas. Mejorar la operatividad de las empresas y la rentabilidad. Y lo que busca es entregarle a los empresarios en 9 líneas distintas metodologías valiosas para que ellos mejoren su competitividad. Porque en momentos de crisis le devolvió la confianza a las empresas que fueron escuchadas, diagnosticadas
e intervenidas de la mano de especialistas. Y que por su metodología nos permite llegar a empresas de todos los segmentos, grandes, medianas y pequeñas. Porque implementa acciones concretas a la medida de las necesidades del empresario. Para mejorar sus procesos, para llegar más eficiente a los mercados, beneficiar a los consumidores. El éxito de nuestras empresas se asegura a través de los programas de fábricas de productividad. Desde el primer ciclo hasta el tercer ciclo hemos aumentado más o menos un 20% nuestras ventas, hemos aumentado nuestra planta de personal en un 18%. Hoy estamos teniendo ahorros que pueden estar oscilando alrededor de los 1.000 millones de pesos al año. Hace 4 años manejábamos un porcentaje de ocupación de promedio de 10 al 15%. Después de ese acompañamiento, creo que estamos en un promedio del 75 al 80%. Hemos tenido una demanda exponencial más o menos de un 75%. Es lo que nos permite competir tanto en mercados nacionales como internacionales. Fábrica de productividad llegó en el momento apropiado y decidimos aprovechar la oportunidad. Y quien toma la oportunidad y acepta el reto, pues tiene muy buenos resultados. Muy bonito el programa, muy eficiente, la gente muy profesional, los asesores que nos enviaron, la empresa realmente se ha beneficiado y espera seguir creciendo y beneficiarse de este programa siempre que lo ofrezcan. Es supremamente importante continuar en el programa de fábricas de productividad, ya que gracias a esta fase identificamos oportunidades de crecimiento, aumento de la producción en línea, para atender un mercado desatendido y seguir generando impacto económico en la región. El darle continuidad a programas como este de Colombia Productiva nos permite llegar a unos resultados sobresalientes. Quiero extender un agradecimiento muy especial a Colombia Productiva, que por intermedio de las cámaras de comercio hicieron posible crear los programas de fábricas de productividad. Muchísimas gracias a Colombia Productiva y a las fábricas de productividad. Ha sido muy beneficioso para nosotros. Gracias.